Pues bienvenidos todos nuevamente. Pues continuamos nuestra serie en el libro o la carta primero de Juan, capítulo 3. La semana pasada estuvimos viendo la última parte del capítulo 2 y no sé si te recuerdes, pero a manera de recordatorio, te comento que la semana pasada en estos versículos, del versículo 18 al 29, estuvimos hablando acerca de las falsas enseñanzas que se habían filtrado en la iglesia por personas que en un tiempo fueron parte de la iglesia, pero que no permanecieron en el evangelio. Y de hecho Juan etiqueta a estos hombres perversos como falsos maestros, y la verdad que les exhibe directamente con un término, la verdad, muy específico. Les llama anticristos. ¿Cómo les llamó? Anticristos, falsos ungidos, porque estos hombres se creían ungidos, creían que tenían una revelación especial de Dios. Por eso les dice anticristos. Para información, simplemente dentro de todo tu conocimiento bíblico, la palabra Mesías y Cristo es ungido. La palabra Mesías en hebreo es ungido, la palabra Cristo en griego es ungido, es lo mismo, ¿sí? Así es que les llama anticristos. Y bueno, pues la advertencia a la cual estuvimos haciendo hincapié la semana pasada, porque esta realidad, esta amenaza, este peligro alcanza a la iglesia del día de hoy, es que tú y yo nos guardemos de las falsas enseñanzas, sobre todo aquellas falsas enseñanzas que atentan en contra de la deidad de Cristo. Estos hombres presumían bajo una revelación especial que Cristo no fue totalmente hombre, por lo tanto desechaban totalmente la doctrina de la encarnación de Cristo y su deidad. Por eso es que tú y yo debemos de tener cuidado cuando muchas veces por ahí nos metemos a internet y buscamos ciertas predicaciones. Aguas, puedes estar escuchando a falsos maestros sin darte cuenta. Así es que algo también que yo creo que ya es bastante evidente, algo que ya nos hemos dado cuenta, es que la carta de Juan es una carta que pudiéramos decirlo que tiene un alto contenido ético. ¿Por qué? Porque siempre nos ha estado llevando a cuáles deben de ser las evidencias, cuál debe de ser la conducta del Hijo de Dios, del que camina en luz, ¿sí? Esa ha sido una perspectiva que Juan nos ha estado mostrando desde el principio. Pero ahora en el capítulo 3 vamos a ver un aspecto más en cuanto a la perspectiva de Juan, ¿sí? Ahora Juan en el capítulo 3 nos va a mostrar una perspectiva que, así como muestra la parte conductual, la parte ética, ahora nos muestra que la vida cristiana tiene que ver con identidad. ¿Puedes decir conmigo identidad? Identidad. Ahora él plasma la importancia en la vida del creyente de tener una identidad en Cristo Jesús. Cristo te da identidad a ti y a mí. ¿Quién nos da identidad? Cristo. Bueno, pues la verdad que esa es la pregunta de muchos el día de hoy, ¿sí o no? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para dónde voy? Es la pregunta que muchas personas tratan de contestar de muchas maneras. No sé si tú percibas lo mismo que yo. En las redes, muchas personas están tratando de conseguir la aprobación de los demás. Muchas personas en actos o en publicaciones de actos exteriores tratan de dar a conocer que ellos viven de cierta manera, pensando en que esta persona se la pasa bien, pensando en que esta persona se divierte mucho. Es lo que muchos tratan de proyectar, ¿cierto? Cuando publican una foto y reciben esos comentarios, que no está mal, por si tú los haces, no te estoy condenando. Qué bonita estás, qué hermosa estás, qué bien se ven, qué ejemplares son buenos comentarios, pero el problema es cuando tú encuentras tu identidad en ese tipo de publicaciones y en otras actividades por tratar de ganar
la aprobación de las personas. ¿Me está siguiendo en esto? Nuestra identidad no está en lo que las personas piensan de nosotros. Nuestra identidad está ¿en quién? En Cristo Jesús. De hecho, uno de los principios que vamos a ver aquí en el capítulo 3 es que la vida del creyente tiene que ver primeramente en lo que somos, más en lo que hacemos. Porque somos, por eso actuamos, ¿cierto? Nuevamente, el cristianismo tiene que ver en primer lugar con ser hijos de Dios, y de ahí se deriva el hacer. La vida del creyente tiene que ver en primer lugar con ser hijos de Dios, y de aquí se deriva el hacer. ¿Puedes decir conmigo, mejor es ser? Dilo conmigo, mejor es ser que hacer. Mejor es ser hijo de Dios y caminar en base a esta convicción y actuar en base a esta convicción, que hacer cosas sin saber quién eres, sin saber a dónde vas, sin saber a dónde perteneces, sin saber qué onda con tu vida. No somos llamados como hijos de Dios a vivir nuestras vidas circunstancialmente. ¿Te casaste porque ahí te llevó la vida? Qué triste. Tomaste decisiones porque la vida te orilló a tomar esas decisiones. Qué triste. Pero ahora que estás en Cristo, ya no más. ¿Por qué? Porque hay identidad en ti. Hay identidad en ti. Dios es el que provee esa identidad. Somos hijos de Dios y por lo tanto sabemos quiénes somos, a dónde vamos y a quién le pertenecemos. ¿A quién le pertenecemos? Vamos a leer los versículos del 1 al 10 del capítulo 3. Versículos del 1 al 10 del capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es de el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Señor, gracias porque nos has dado el precioso honor, privilegio, potestad, honor de ser tus hijos. Padre, yo te pido que tú traigas convicción, que tú traigas confirmación, que tú traigas tu paternidad sobre cada una de nuestras vidas. Padre, que confirmes en aquellos que ya te conocemos esta paternidad, y en los que no te conocen, Padre, revélate como ese Dios glorioso, como ese Padre celestial, a pequeños y grandes, Señor. Es nuestro deseo, es nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos al versículo 1 nuevamente, y quiero empezar a hablarte acerca de nuestra identidad como hijos. Quiero empezar a hablarte acerca de lo que nos está diciendo Juan en esta perspectiva, en esta óptica que está de la mano o va a la par de lo que es una vida ética, una vida de testimonio, una vida de andar en luz. El hecho de que para poder caminar en esto tienes que reconocer primeramente que eres hijo de Dios. Y empieza de esta manera a describir cómo es que tú y yo somos hijos de Dios.
mirad cuál amor nos ha dado Dios. Ojo con esto. Las primeras dos expresiones dicen mirad cuál, no cuánto amor. Si estás conmigo. Juan está diciendo mirad cuál amor, describiendo un tipo de amor, no cantidad de amor. ¿Sí? Esto es importante, ¿sabes por qué? Porque obviamente Juan está haciendo alusión a un tipo de amor que no es conocido. La palabra cuál aquí se refiere específicamente o se define, se traduce como cuál, es como extranjero, proveniente de un lugar extraño, como de otro país. La palabra cuál nuevamente se traduce para poder dirigirse a alguien que no es conocido, que no es muy familiar. En otras palabras, es como si Juan estuviera diciendo aquí que este amor es como de otro mundo, no conocido, no visto antes. De hecho, esta palabra se encuentra en este evangelio de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 8, verso 27. Esta misma palabra está aquí. Y escucha el contexto. Jesús está con sus discípulos en el mar de Galilea. Llega una tormenta, empieza a golpear la barca, empieza a levantarse mucho viento, pero Jesús estaba durmiendo. Entonces los discípulos, bien preocupados, van con Jesús. Jesús, ¿no te preocupa que estamos ahogándonos, que nos vamos a morir? Jesús, ¿por qué duermes si estamos casi enfrentando la muerte? Entonces Jesús se levanta, hombres de poca fe, le habla al viento, le habla a la tormenta y se hace una gran bonanza. Y los discípulos, escucha, los discípulos responden en el verso 27, ¿qué clase de hombre es este? Y es la misma palabra que encontramos en Juan al describir mirad cuál amor. O sea, está diciendo aquí que la misma palabra para poder referirse a Jesús, ¿qué clase de hombre es este? Nunca hemos escuchado de alguien que haga estas cosas, que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este hombre? Nunca hemos escuchado de que un hombre se pare en medio de una tormenta. Esto no es algo conocido, esto no es algo visto. Y esa es la palabra que Juan está usando para referirse al amor de Dios. No es un amor de esta tierra, es un amor que proviene del Padre. Es un amor que toma la iniciativa, es un amor que nos alcanza, es un amor, como dice aquí la palabra, dado, nos ha dado. La palabra dar aquí es alguien que da algo por voluntad propia, en beneficio de otro. Es como otorgar un regalo. En otras palabras, este amor que no ha sido visto antes, que proviene de otro mundo, que proviene de Dios, es un amor que se da como regalo inmerecido a tu vida y a mi vida. ¿Estás conmigo? Es un amor que recibimos por pura gracia de Dios. Este amor del Padre que nos ha dado como regalo por iniciativa de Dios es este amor que nos posiciona en la calidad de hijos, para que seamos, sigue diciendo el verso, para que seamos llamados hijos de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Puedes decir conmigo, somos hijos de Dios a través de este amor, a través de este amor que no entendemos, que no comprendemos, que no está entre nosotros de forma ordinaria. El apóstol Juan en cada uno de estos versos nos abre los ojos a la profundidad del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios no se limita a perdonarnos de nuestros pecados. El amor de Dios que se describe aquí es un amor que va más allá de decir, ok, te perdono, pero ya no me busques más, ya no quiero tener nada que ver contigo. No es esa clase de amor. Es esa clase de amor que nos limpia de nuestra maldad y que nos pone en una posición de hijos. Una posición de hijos donde Él se compromete como Padre a cuidarnos, a guiarnos, a enseñarnos y a amarnos con todo su corazón. ¿Sí me está siguiendo en esta clase de amor? Que no solamente nos perdona, sino que nos adopta
como sus hijos. Nos adopta como sus hijos. ¿Cómo es esto posible? Gálatas capítulo 3, verso 26 dice que por la fe todos somos hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús somos adoptados como hijos de Él. También el libro de Juan capítulo 1, verso 12 es uno de los versículos también muy conocidos para poder hablar acerca de la paternidad de Dios y cómo accedemos a esa paternidad de Dios. Dice el verso 12 del capítulo 1 de Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos da esa autoridad, nos da ese privilegio. Ahora, hay otras cosas más que involucran esta identidad de hijos, ciertos elementos legales que vemos en la palabra que se acreditan a tu vida en el momento en que somos adoptados. De hecho, vamos a Gálatas capítulo 4, versos 6 al 7 y nos hablan un poquito más acerca de lo que es esta adopción, acerca de lo que tú y yo como hijos de Dios disfrutamos. No solamente nos perdona, sino que nos pone en la posición de hijos, y estando en la posición de hijos hace otras cosas en favor nuestro como hijos. Dice Gálatas capítulo 4, versos 6 y 7: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Dice aquí Pablo que Él nos sella con su espíritu, Él nos quita toda esclavitud del pecado y nos hace herederos. Nos hace herederos. ¿De qué? Todos sabemos que las herencias son buenas, ¿cierto? Pues esta herencia es la mejor de todas las herencias. ¿Sabes por qué? Porque la herencia humana, la herencia terrenal, bienes, millones, parcelas, casas, se van a esfumar, ¿sí? Pero esta herencia a la cual tú y yo somos llamados como hijos, que recibimos por pura gracia de Dios, ese beneficio, esa herencia, tiene que ver con estar con Él toda la eternidad. Y también tiene que ver con verle cara a cara, tiene que ver con tenerlo a Él siempre, de disfrutarlo a Él siempre. Entonces hay una herencia esperando a cada uno de nosotros. Déjame decirte, antes de ser papá, antes de ser ama de casa, antes de ser empresario, antes de ser maestro, antes de ser profesionista en cualquier área, antes de ser Juan o Pedro o María, di conmigo: soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Antes que cualquier título humano que puedas recibir en esta tierra, debes de saber que somos hijos de Dios. Y si hay una identidad de hijo en ti, te va a llevar a un nacer conforme a esta naturaleza, conforme a esta posición, conforme a quien eres. Porque si tú no tienes clara esta identidad de hijo, yo creo que tu hacer se verá afectado. Por eso decimos, es mejor el ser que el hacer. Es mejor el ser que el hacer. Identidad de hijo. Identidad de hijo. Dice aquí que en el verso 29 del capítulo 2 de Primera de Juan, regresa allí a la carta Primera de Juan, pero ahora en el capítulo 2, verso 29, cerrando el capítulo, Juan dijo que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Esta paternidad nos debe de llevar a imitar a nuestro Padre. Esta paternidad de la cual tú y yo disfrutamos nos debe de llevar a caminar en justicia. Así como Él es justo, nosotros caminamos en justicia. Así como tu hijo te representa en la calle, en la escuela, en la iglesia, así nosotros mismos representamos a nuestro Padre Celestial.
así como nuestros hijos se comportan igual que nosotros, así como nuestros hijos tienen un parecido físico a nosotros, porque les hemos heredado esa genética de la misma manera espiritualmente. Como hijos, también recibimos, al estar en comunión con Él, ese precioso honor y privilegio de poder imitarlo a Él en su humildad, en su obediencia, en su amor, en su justicia, en su santidad. Como hijos, andaremos en justicia. Algo que también debemos de saber en cuanto a esta adopción, regresando otra vez al verso 1 del capítulo 3, siguiendo el verso. Esta adopción, así como nos da estas garantías, nos da estos beneficios como hijos, también nos provoca una reacción hostil con este mundo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así como Jesús fue rechazado y el mundo no le conoció, de la misma manera nosotros tenemos que tener en claro nuestra posición de hijos, porque seguramente de una manera contundente, de una manera clara, de una manera certera, sabemos que el mundo nos va a rechazar o nos va a desconocer. Van a decir, ¿y estos qué traen? Uno que es hijo de Dios. Cuando Jesús expresó que era hijo de Dios, todo el mundo se molestó. Quizás cuando tú y yo digamos que somos hijos de Dios, el mundo diga, qué raro eres, ¿cómo te atreves a decir eso? En la iglesia donde yo voy, tradicional, nunca nos han mencionado que podemos tener esa cercanía con Dios. Así es que el mundo desconoce. Jesús fue rechazado. Allí en Mateo 21:42, de manera profética, en el Antiguo Testamento se hablaba acerca de Jesús como aquella piedra angular que rechazaron los edificadores. Pero nosotros, al ser incrustados en la familia del Padre, no nos identificamos con este mundo, y el mundo por ende no nos entiende en esta relación que tenemos como hijos. Dice Juan 17:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y esto me lleva a una pregunta personal. Dice Juan que como hijos no somos conocidos por el mundo, porque el mundo no conoció a Jesús y le rechazó. Es una forma de decirlo. Mi pregunta para ti personal sería, ¿eres más conocido por el mundo que por el Padre? ¿Eres más conocido entre las personas con las que te rodeas por ser hijo de Dios? ¿O eres conocido como aquel hijo religioso que conoce de Dios, pero que no vive conforme a lo que es un hijo de Dios? ¿Me estás siguiendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Eres conocido por el Padre más que ser conocido por tus familiares? En donde no hay evidencia, donde no hay fruto, donde no pueden dar testimonio de que realmente eres y vives y obedeces al Padre, caminas como hijo de Dios. ¿Estás permitiendo que Dios gobierne y dirija tu vida como hijo? ¿Cómo está tu testimonio con los demás? No quiero ofender a ningún papá, pero tenemos una vecina que en una ocasión le dijo a mi esposa, una señora ya grande, que tiene una nieta viviendo en esa misma casa, y le dice, oye, tu hija, que tiene la misma edad que su nieta, no tiene novios, ¿verdad? Ella utilizó esta palabra, ¿no es noviera? Es que mi nieta, vieras cómo es de moviera. Y sí, efectivamente, tiene novios, bueno, no quiero dar cifras, pero cambia seguido de novio. Y esos novios, esas visitas de novios son como muy exhibicionistas, por así decirlo. Y ella le dice a mi esposa, oye, tu hija no es así, ¿verdad? ¿Por qué ella no es igual como mi nieta? Y no quiero hacer presunción de esto, pero es simplemente esto. Como hijos somos llamados a no caminar como caminan los demás. Para esta persona, para estos papás, para esta abuela, quizás sea normal que esta niña tenga novios a esa edad. Y tal vez muchos de nosotros, cuando no conocíamos de Cristo, pensábamos que toda nuestra vida consistía en eso.
Pero ahora que estamos en Cristo, ahora que tenemos identidad, no vamos con esas corrientes, sino que ahora nos comportamos como hijos. Y cuando mi esposa me estaba platicando eso, le digo, es que, ¿qué le dijiste? No, pues que nosotros no caminamos con esos principios. Y es como no ponernos a una mayor altura que Dios. Claro que no, es simplemente glorificar a Dios y permitir que la identidad de hijos sea evidente en la vida de los demás. ¿Me está siguiendo con esto? O sea, no nos vamos con la corriente, cambiamos quizás la forma en que las personas creen que se debe de vivir y reflejamos el corazón del Padre, reflejamos el corazón del Hijo al vivir vidas que no se amoldan a los sistemas y a las corrientes de este mundo. Así es que debe de haber una evidencia. Gálatas capítulo 4 verso 9 dice que también nosotros somos conocidos por Dios. Ya lo hemos hablado anteriormente al momento de tener esta coinonía, esta comunión con Dios. Una de las cosas preciosas que sucede es que el Señor nos conoce y somos amados por Él. Vamos al verso 2 del capítulo 3 de Juan, de Primera de Juan. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Dice aquí Juan, seremos semejantes a Él, semejantes a la naturaleza de Cristo. Estamos en transición, no se ha manifestado lo que seremos. No está completa la obra en nosotros. ¿Por qué? Porque hacia donde nos dirigimos, aunque ahorita estamos en este tiempo, en este lugar, algún día seremos semejantes a Cristo. Ya la naturaleza de Cristo se está revelando y se está manifestando en cada uno de nosotros, pero llegará el día en que le veremos como Él es. Seremos como Él es. ¿Me está siguiendo? Seremos como Él es. Dice aquí Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y esta gloria tiene que ver con verle cara a cara y ser como Él es, sin pecado, glorificados, sin un cuerpo que padezca enfermedad, pero sobre todo en esa comunión perfecta al estar con Él todos los días, por la eternidad. Estamos en una etapa de transición, en un proceso. Y Juan le recuerda a la iglesia la perspectiva de nuestro Dios al momento de salvarnos y su paciencia. Escucha esto, Dios es un Dios visionario. ¿Sabes por qué? Porque así como un alfarero puede ver de un barro que para ti, para mí no es nada, un alfarero tiene ojos para poder decir ese barro puede producirse o puede llegar a ser una vasija hermosa, ¿cierto? Sabe ver lo que no hay allí aún. Un carpintero que ve que tú y yo podemos ver un pedazo de madera, el carpintero que ve un mueble hermoso. Lo mismo Dios te ve a ti y a mí como diciendo, bueno, pues aquí todo está mal, todo está desordenado, quizás para los ojos de los demás no tienes valor, pero Él ve lo que vas a hacer. Él ve lo que llegarás a hacer en Él. No por tus fuerzas, no por lo que tú logres, sino por lo que Él hace en favor de nuestras vidas y hacia dónde nos llevará. ¿Me está siguiendo? Entonces el Señor es visionario en este sentido. Tú y yo vemos cosas, nos podemos desanimar, pero el Señor ve lo que llegaremos a ser. Ellos llegarán a ser como mi hijo en una forma completa. Ya somos sus hijos, pero no se ha manifestado lo que seremos. Está en transición, pero llegaremos algún día allí. Entonces, esa identidad de ser hijos en proceso, con esa herencia que nos espera, nos debe de dar la convicción de no pertenezco a este lugar. Visionarnos hacia adelante, así como Dios. Pues Señor, no sé qué estás haciendo en mí, pero estoy seguro que algo bueno estás viendo en mí, de tal manera que por tu gracia y para tu gloria quiero seguir adelante. Dice aquí el libro de Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya.
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él transformará este cuerpo corruptible en este cuerpo de humillación en un cuerpo semejante al de Él. Por eso Jesús es las primicias de la resurrección. Le veremos tal como Él es. Todo valdrá la pena cuando estemos con Él. Dice aquí 1 Corintios 13:12. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. El hecho de que Pablo esté diciendo esto es porque en la antigüedad los espejos se hacían de un metal pulido, pero esta imagen no era tan perfecta, o el reflejo que daban estos espejos de aquel entonces no eran tan perfectos. No son como los espejos que ahora tenemos en casa, donde de manera nítida reflejan tu rostro. En aquel entonces la imagen que reflejaban estos espejos era como distorsionada, un poco oscura. Y Pablo dice, pues así como en un espejo ahorita vemos como que no muy claro, pero llegará el día donde le veremos, ¿cómo? Cara a cara. ¿Cómo le veremos? Cara a cara. De una forma muy, muy cercana, muy clara. Le veremos tal como Él es. Y esta es la mayor gloria del cielo. No el tener un cuerpo que no envejezca, no el caminar en unas calles que dice de manera escatológica o profética el libro de revelación, simbólica, perdón, el libro de Apocalipsis, dice que este lugar, esta Nueva Jerusalén, es una ciudad con muros de oro, con muros llenos de perlas preciosas. No es eso lo que nos debe de mantener con ese anhelo de recibir esta herencia. No es no tener dolor, no es ya no padecer la muerte, no es ya no enfermarnos, sino ¿sabes cuál debería de ser nuestro premio? Nuestra herencia, que le veremos cara a cara. ¿Está conmigo? Le veremos cara a cara. Si no hay un anhelo, ¿será que no estamos experimentando hoy lo que es estar cara a cara con Dios? Una cosa es escuchar de milagros y otra cosa es vivir los milagros de Dios. Una cosa es hablar que Dios es poderoso y otra cosa es experimentar que realmente Dios es real y verdadero en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, que Dios nos ayude. Verso 3 del capítulo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Conocer nuestro destino eterno y vivir en esta esperanza purificará nuestras vidas. O sea, nos llevará a mantenernos sobre la línea, nos llevará a cada día batallar con el pecado, a mantenernos puros, a mantenernos con una fe inquebrantable, a mantenernos con una actitud donde podamos mirar siempre la herencia que nos espera. Y esa herencia es que le veremos cara a cara. Tus actitudes diarias deben de ser moldeadas para reflejar esta pureza. Nos hace querer estar listos y servirle ahora. Existe una mentalidad dualista en donde en la iglesia se puede palpar un corazón dividido. Estas cosas son de Dios, aquí entra Dios, pero en estas otras cosas yo me encargo, aquí no entra Dios. En la educación de mis hijos yo decido, no Dios, yo soy responsable. En mi economía yo decido cómo gasto mi dinero, no Dios. Dios puede intervenir en cómo puedo educar a mis hijos, porque hay principios que me hablan acerca de cómo educar. Pero en estas otras áreas, Señor, no te metas ahí, yo me encargo. Un corazón dividido que dice, aquí entras y aquí no puedes entrar. Pero sabes, en el momento que Juan está hablando a la iglesia, les está exhortando a que no caminemos fuera de esta esperanza. Si nosotros caminamos con esta mentalidad dividida, no estamos caminando en la esperanza que el Señor nos ha dado.
No vamos a estar purificándonos todos los días como Él quiere que caminemos o que seamos purificados. Dice aquí, Segunda de Corintios 7:1 en la NBI. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Ayudemos en lo que esté de nuestra parte, sujetándonos, obedeciendo al Señor como hijos, a sujetarnos a su autoridad, Dice el verso 4 y 5 del capítulo 3 de Primera de Juan: y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Verso 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Yo sé que ya hemos tomado este tema, yo sé que ya hemos hablado mucho acerca de cómo el Hijo de Dios no practica el pecado de forma deliberada, porque aquel que de manera deliberada busca el pecado está infringiendo la ley, y si infringe la ley está en oposición a Dios. Entonces aquí Juan recuerda nuevamente lo que quizás ya he explicado mucho anteriormente, pero cada uno de nosotros no buscamos el pecado como forma de vida. ¿Por qué? Porque Él nos lavó de nuestros pecados. Él nos quitó el yugo de esclavitud que provocaba el pecado sobre nosotros. No significa que no pecamos, pero ahora podemos no pecar. Ahora podemos caminar como hijos libres de todo yugo al pecado. Y aquel que cometa pecado no es de Dios. ¿Pecado en qué sentido? De forma deliberada, como estilo de vida. Dice Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Debemos de permitir que el Señor nos lleve en ese trato continuo como a hijos. Así como tú disciplinas a tu hijo, así como tú corriges a tu hijo, así lo hace el Señor. ¿Por qué? Porque nos ama, dice Hebreos. Hebreos dice que el padre que no disciplina no ama. Entonces Dios nos corrige en este sentido constantemente, nos va llevando en una transformación constante. Ahora, tu hijo, hablando en lo natural, tu hijo, aunque te desobedezca, aunque haga cosas que no te agraden, ¿deja de ser tu hijo? No. Un niño que por la calle, yo sé que este ejemplo pudiera ser un poquito absurdo, pero un niño que se acerque en la plaza y te diga papá y haga cosas buenas para agradarte, ¿lo hace tu hijo? No, no lo hace tu hijo, aunque se porte bien y aunque tú digas qué niño tan ejemplar o qué niño tan obediente o qué actitudes tan buenas tiene este niño. Nunca jamás lo reconocerías como hijo porque no es tu hijo, aún así sea el mejor niño del mundo. Sabes, en el ámbito espiritual, Dios trata con nuestro pecado como hijos. Nos va a disciplinar, nos va a corregir, eso ya lo sabemos, pero somos hijos. Al hijo se le disciplina, al hijo se le disciplina. Versos 6 al 10. Todo aquel que permanece en Él no peca. Nuevamente, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Nuevamente lo dice Juan, porque la simiente de Dios permanece en Él. Como hijos debemos de permanecer en Él para no caminar en pecado. Y continúa diciendo, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia
y que no ama a su hermano, no es de Dios. Una vida en pecado es una vida en rebelión. Dice John Owen, un teólogo: mata al pecado o el pecado te matará a ti. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mata al pecado en tu vida. Y este término hay que anclarlo en la palabra. No podemos matar el pecado en nuestras propias fuerzas. Ya está probado. Por milenios se comprobó de que nosotros no podemos matar el pecado que hay en nosotros. Lo prueba la ley. No podemos sujetarnos a la perfecta voluntad de Dios. No puedes. Oh, pero en esta condición de hijo sí podemos. Puedes decir conmigo: sí podemos. Sí podemos en Cristo Jesús. Sí podemos. ¿Cómo reaccionas cuando pecas? ¿Cómo reaccionas cuando hay un patrón de pecado en tu vida? ¿Cómo estás respondiendo al pecado que puedes ver? ¿Lo estás confesando delante de Dios? ¿Luchas contra Él para poder mantenerte en esa comunión con Dios? Yo creo que todos aquí sabemos que cuando hay una cerca eléctrica, una malla electrificada, siempre habrá un anuncio ahí. ¿Cuál es? ¿Qué dice esa malla? Peligro. ¿Has tenido químicos peligrosos en tu casa, como ácidos? ¿Qué dice ahí la etiqueta de ese frasco? ¿Qué dice? Peligro. ¿Has visto esas pipas que transportan combustible peligroso? ¿Qué dice ahí? Mantenga su distancia. Peligro. ¿Sí o no? Que nuestra vida espiritual se caracterice al momento de identificar esas áreas débiles en tu vida. Que tú puedas ser un cristiano, un hijo de Dios, que pueda poner esa etiqueta: peligro. No me puedo acercar a este lugar. No me puedo acercar a estas personas. No me puedo acercar a estas páginas. No me puedo encerrar con mi celular a las horas de la noche. No me puedo aislar de mi familia porque hay peligro. ¿Estás aquí? Tienes que reconocer que como hijos hay peligros evidentes y tienes que ser sensato, tienes que ser prudente. Aún no se ha manifestado lo que seremos. Estamos en transición y en esta transición hay peligros, pero como hijos hemos salido victoriosos al pecado. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció en la cruz. Primera de Corintios 5:6: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Debemos de reconocer que un poco de pecado. Yo no quiero ser legalista acá, pero sí tienes que levantar la guardia. Eres hijo de Dios. Como hijo de Dios imitas al Padre, y en la naturaleza del Padre no está el pecado. Y como queremos imitar a nuestro Padre Celestial, queremos ser como Él, puros, justos. Pero sabemos que no podemos vencer el pecado en nuestras fuerzas. Por eso es que tenemos que recurrir a Él todos los días. Y no te hagas el valiente, no te hagas el fuerte. No creas que tienes mucha fuerza de voluntad. Eres más débil de lo que crees. Somos más débiles de lo que creemos. Por lo tanto, pon una etiqueta de peligro. Pon una etiqueta de peligro. Cuidado con esto. No te des el lujo de jugar con el fuego. Una miradita. De aquí para allá. De aquí para arriba nada más. No, nada. Porque es peligroso. El Hijo de Dios no practica el pecado. Es una mentira piadosa. Es un pequeño destello de orgullo, pero no pasa nada. No soy soberbio. No estoy murmurando. No estoy criticando. Simplemente estoy diciendo: no disfraces tu pecado. Mateo 23, 27 y 28. Jesús, en uno de sus encuentros épicos con los fariseos, les da muchos términos y les describe mucho acerca de el error en el que están
guías de ciegos, hombres que conocían la ley, hombres que conocían todos los mandamientos de Dios, aquellos que no diezmaban nada más ciertas cosas que requería la ley, sino que se extendían mucho más, incluso diezmando las especies. Cuando lavaban sus manos, no lavaban hasta esta parte, sino que se iban hasta los codos. Hombres que al momento de guardar la palabra, no solamente grababan la palabra en sus mentes, sino que también la escribían en sus brazos y en sus frentes, y caminaban pulcros por las calles, diciendo: nosotros sí conocemos a Dios, nosotros sí somos hijos de Dios, porque hacemos muchas cosas. Pero esas cosas que ellos hacían no tenían nada que ver con la identidad de hijos que Dios requería de ellos. Por eso Jesús en muchas ocasiones, al confrontarlos a ellos y a la actitud de la misma nación: no quiero holocaustos, no quiero sacrificios, misericordia quiero, y no sacrificios. Porque ese era el sentido de la ley, ese era el propósito de Dios al hablar a un pueblo, a una nación sobre la cual levantaría el Salvador. Pero en este verso, capítulo 23, verso 27 y 28: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Sepulcros blanqueados, ¿sabes por qué? La nación de Israel tenía festividades judías que convocaban una gran cantidad de judíos en muchas partes del mundo. Muchos de estos judíos viajaban por días para poder llegar a la Pascua, y la ley decía que para poder participar de la Pascua y las festividades, toda persona se tenía que presentar delante de Dios puro y sin mancha. Entonces, cuando una persona tocaba algo muerto, se convertía en inmundo hasta cierta parte del día. Entonces la situación era esta: que muchos judíos que viajaban por días, por semanas, ya estando a punto de llegar a Jerusalén, en esas lomas atravesaban sembradíos, atravesaban montes, laderas, muchas veces pisaban las tumbas y por lo tanto ya no podían participar de la ceremonia. Habían viajado mucho, pero por cuanto habían pisado esa tumba, se hacían inmundos y conforme a la ley no podían participar. Entonces, lo que hicieron los judíos es que donde quiera que estaba una tumba, que estaba una piedra, la cubrían de blanco, para que todos los que peregrinaban a esa festividad pudieran ver: ah, aquí es una tumba, no puedo pisar esta piedra, y pudieran participar de la festividad. Entonces, esta tumba se veía blanca, se veía bonita, pero por dentro tenía huesos, tenía inmundicia, tenía pudredumbre. Tú y yo, como cristianos, no nos convirtamos en fariseos, que somos tumbas blanqueadas, sepulcros blanqueados, porque eso no es de un hijo de Dios. No cuidamos el exterior, cuidamos el interior. Que el Señor nos ayude. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie en esta tarde. Dile: Señor, quita de mí toda hipocresía, quita de mí todo hacer externo, quita de mí toda conducta, Señor, que no me identifica como hijo tuyo. Padre, te pido que pongas en nosotros primero el ser que el hacer. Padre, confirma tu paternidad sobre cada uno de los que estamos aquí. Señor, yo te pido que nos guardes de ser estas tumbas blanqueadas, pero que por dentro, Señor, estamos podridos, estamos llenos de inmundicia. Padre, limpia, Señor. Y como dijo Jesús,
nos puede interesar más el interior del vaso que el exterior. Señor, trata con mi corazón, trata con mi vida. Ayúdame, Señor, como dice tu palabra en Salmo 119.